Ok, entonces vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a Daniel. Ok, vamos a echar mano de Nicole. Nicole, si nos puede ayudar leyendo desde el 8 al 14 y lo vamos comentando. Ya, el 8, ¿cuánto me dijiste? 14, ¿cierto? Sí, del 3, o sea, 3 del 8 al 14. Ya. ¿Comienzo? Sí, sí, no hay problema, sí, vamos a ir leyendo tranquilo y como siempre, vamos a ir comentando texto por texto, ¿cierto? Conectando, a ver si hay datos más históricos, etcétera, etcétera. Así que vamos. Ya, súper. Ya, entonces parto por el 8. Dice, por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Hasta Y ahí, el que no... hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Vamos a parar. ¿Qué podemos concluir en estos primeros 3 versículos? Pues se acuerdan que vamos revisando y vamos meditando y vamos dialogando y vamos aclarando qué podemos sacar en estos 3 versículos. No sé si alguno quiere opinar ahí de los que están presentes. Amén. Bueno, Dale, Oscar. Ya, ok. Bueno, vamos, le leo los tres de una. No, 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 me refiero a que si tienes algo que comentar de esos 3 versículos, del Ah, ok. 8, 9 y 10. De 8, 9 y 10. Proyecto en el que tiempo. Todavía no. Un segundo, quiero digerirlo Ya, ok. bien. Y ahí comento. Carolina, mientras tanto, tú tenías ahí un comentario. Sí, bueno, estos hombres eran cercanos al rey, pero ellos realmente le tenían envidia, le tenían mala a los tres jóvenes hebreos. Uno porque ellos creían que, claro, estaban ocupando un puesto que no merecían por ser extranjeros, por ser de otro lugar. Y estar allí era, claro, un privilegio porque ellos estaban entre los puestos más altos de ese tiempo. Entonces fueron a acusarlos, como dicen aquí, maliciosamente ante el rey, ante Nabucodonosor. Y entonces le hablaron y le dijeron que ellos, mientras se tocaban los instrumentos, ellos no estaban obedeciendo a al, digamos, a la orden que el rey había impartido a todos los ciudadanos de este país, que seguramente se estaban tomando atribuciones que no les correspondían. Eso es lo que dice aquí el texto, lo que entiendo. ¿Algún otro comentario para que vayamos justamente exprimiendo el texto? ¿Qué podemos sacar en estos 3 versículos? Yo sé que es sencillo, pero la idea es que podamos ir conectando, ¿cierto? Podemos conectar con otros capítulos, con otros libros, con datos históricos, pero la idea es que podamos participar e ir comentando. A mí lo que me llama la atención del capítulo 3, como usted lo dijo en la lección anterior, que la palabra que más se destaca o se repite muchas veces es el tema de la adoración. Y así como el rey Nabucodonosor había dado esa ley ante pueblos, naciones, y donde todos tenían que postrarse después de
escuchado los instrumentos, a mí me llama la atención el versículo de 10, donde dice, tú, oh rey, nos has dado ley. Yo creo que aquí hay un conflicto en cuanto al versículo 5 y al versículo 10, donde supuestamente estos jóvenes conocían la ley del Éxodo. Pero aquí hace referencia, tú, oh Dios, has dado, o sea, tú, oh rey, has dado una ley. Entonces eso va en contra de la ley de Dios. Entonces Ok. yo creo que el conflicto no solamente es en cuanto a la adoración, sino también a la ley de Dios. Bien, de hecho, queda expresado justamente a través de los textos directos que hacen alusión a las dos leyes, la ley de Dios, la ley de Nabucodonosor, que sería el Estado. Eso tenemos que tener claro. Nabucodonosor es el Estado en Babilonia. Él es el poder legislativo. Todas las leyes de Babilonia son escritas, digámoslo así, son dictadas por Nabucodonosor. Él tiene el poder legislativo y además tiene el poder judicial. Ya también es el juez último. Y también es el presidente. En lengua de nosotros sería el poder ejecutivo. Tiene los tres poderes sobre sí. ¿Ok? Entonces, el Estado tiene problemas con estos hebreos, pero hay algunas palabras interesantes. Dice, algunos varones caldeos, ¿ya? Dice, con tal motivo se acercaron a aquel momento algunos varones caldeos y acusaron maliciosamente a los judíos. Quiere dejar claro, miren, al decir algunos varones caldeos, recuerden quiénes son los que fueron citados a adorar. Hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan quiénes fueron los citados a adorar? Las personas como más importantes. Los dirigentes, ¿cierto? Los jueces, Los los militares, está claro. Todos los poderes, digamos, y todos los poderes de Babilonia fueron a adorar. Y entre los poderes de Babilonia estaban los tres hebreos que también eran administradores, eran gobernadores de la provincia de Babilonia. Por lo tanto, lo primero que podemos deducir del texto dice, en aquel momento algunos varones caldeos, no eran cualquier varones caldeos, eran de entre sus compañeros de trabajo. Digámoslo de esa manera. También eran gobernantes, también eran personas importantes. La palabra que utiliza la Biblia para hablar de acusar, pongan atención a esta palabra si la quieren marcar ahí. Ernesto se va a reír, pero es justamente lo que decimos cuando comemos carne de los hermanos. Miren, el arameo es akalú kartesenó. Es re difícil la palabra, pero pongan atención. Akalú kartsejón. O kartsejón. No sé cómo se pronuncia bien, pero dice, esta es una expresión pintoresca que se traduce como prosaico, como acusaron. Una traducción literal sería, comieron los pedazos de ellos, y de allí figurativamente se entiende que los calumniaron. ¿Ok? O sea, técnicamente lo que está diciendo es cuando uno dice, oye, estamos comiendo carne de los hermanos, ¿has escuchado ese término? Que estamos pelando a los hermanos, que estamos calumniando a los hermanos. Bueno, en la Biblia es un término bíblico que sale de acá. ¿Ok? Dice, los acusaron de manera maliciosa. Probablemente le tenían rencilla, le tenían mala, porque eran superiores, porque ya en el capítulo 1 quedó establecido de que eran superiores al resto, y en el capítulo 2 ya no eran solamente superiores al resto, sino que fueron puestos sobre el resto. Digámoslo de esta manera, los tres eran gobernadores de Babilonia. Si lo traemos al país de Chile, están los gobernadores de las regiones y están los gobernadores de Santiago. Imagínense que Santiago lo dejaron en 3 personas. Es decir, de todos los gobernadores, ellos eran los más importantes, los que tenían mayores responsabilidades, y por lo tanto fueron acusados por los otros que tenían envidia. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaban tratando de hacer ellos al acusar a otros por envidia? ¿Cuál era el objetivo de ellos?
Que los quitaran de su cargo, Jerry. Que los quitaran de su cargo para quedarse con el cargo ellos, po. ¿Se dan cuenta que es como súper humano los problemas que se van mostrando en Daniel? ¿Nos ha pasado que alguna vez hemos tenido una persona que es mala leche y nos quiere sacar, como se dice, acerruchar el piso, se dice acá en Chile? Y literalmente ellos estaban acerruchando el piso y estaban buscándole errores a ellos para que los bajaran del cargo. Y ahora que ellos no se arrodillaron, le dieron justamente lo que ellos estaban buscando. Dice, y van de una manera muy salamera, ¿eh? Tomando la palabra, dijeron: Rey Nabucodonosor, oh rey, vive para siempre. Recuerden que lo que era la dedicación de la estatua era para que el reinado de Nabucodonosor durara para siempre, ¿ya? Entonces es redundante. Él quería que su reinado durara para siempre. Y los que vienen dicen: oh rey, vive para siempre. O sea, lo están salameando, le están sobando, como se dice, ¿ya? Y ahora viene la acusación. Tú, oh rey, has decretado que todo hombre oiga el son de la corneta, silbato, tamborín. Nos vuelve a repetir lo que dejó claro en los textos anteriores. Vuelve a repetir que hay un tema de adoración aquí en este capítulo. Tú decretaste que cuando se adorara a esta estatua. ¿Se dan cuenta cuál es la ley? Es una ley que tiene que ver con la adoración. Es decir, Nabucodonosor, que es el poder legislativo, que es el poder ejecutivo, que es el poder judicial, dictó una ley que tiene que ver con religión. Y se mete en el terreno de la ley de Dios. El Estado trata de atacar la ley de Dios. Eso es lo que está sucediendo aquí. Ese es el conflicto que se muestra. ¿Ok, Nicole? 11, 12 y 13. Ya, sale. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adorarán la estatua de oro que has levantado. ¿Ok? Cuando utiliza aquí la palabra pusiste, está recordando Daniel 2, específicamente el versículo 49, porque el rey los puso a ellos como gobernadores. Entonces, estos que partieron bien salameros, miren, porque fueron: oh rey, para siempre vive, ¿te acuerdas que tú diste una ley? Pero, no quiero hablar mal, pero esos que tú pusiste, ahí terminó los salameros, porque están diciendo ahora que él dio el favor a alguien y esos lo están traicionando. Eso es lo que está diciendo aquí. Ese es el tono, porque está haciendo referencia a acontecimientos pasados. ¿Ya? Recuerden eso. Y entonces, no han tenido en consideración, pongan atención. ¿Se acuerdan que hablábamos que este es un conflicto de adoración? No te respetan, no te quieren, no tienen consideración alguna con lo que tú les diste. Esa es la palabra que están utilizando ellos. O sea, tú los respetaste a ellos, tú respetaste a su Dios, y los pusiste como gobernadores, pero ellos no tienen la misma consideración contigo. Ni adoran a tus dioses, ni han adorado la estatua de oro que hiciste levantar. ¿Se dan cuenta cuál es la técnica que utilizan ellos? ¿Qué podríamos decir sobre esta técnica? ¿Será importante entenderla? ¿Qué opinan ustedes? A ver, vamos a hacer participar, porque hay harto ahí en un solo teléfono. A ver, hermana Vivi, ¿qué le parece? Yerick,
Sí, Uno ve ahí como ellos primero dice, sí, Luis, Luchito, y Ernesto, Ernestico. hola, mijito. A mí me llama la atención ahí que ellos primero usan la adulación, adulan al rey y luego empiezan como a cuestionar al rey de que por qué esas personas que él puso, ellos no cumplen esa ley, pero el propósito de ellos es como que los derroque, o sea, les está diciendo, esa estatua que usted ha levantado, ellos no la quieren adorar. Y es algo, no podemos tener ese tipo de personas dentro de los que gobiernan, porque si los que gobiernan hacen eso, ¿qué podemos esperar del pueblo? También se pueden levantar en una rebeldía. Derechamente el texto, si ustedes lo ven, al decirle tú los pusiste ahí, y después dice, no guardan ni tienen consideración con lo que has dicho, con tu mandamiento, en cierta manera está apelando, y pongan atención, esto es bien importante, los dirigentes están apelando de manera sentimental al rey. Aunque hay un aspecto racional, cierto, de la ley que él dio, ellos están apelando a que ellos son irrespetuosos a la autoridad. Dice, son irrespetuosos, son desconsiderados a tu autoridad. Porque tú tienes respeto por su Dios, pero ellos no tienen respeto por tu Dios. Eso es lo que están diciendo ellos. Que no hay reciprocidad. ¿Será que nosotros vamos a tener conflicto quizás en nuestros trabajos y nos sacan estos argumentos para tratar de doblegar? Por ejemplo, desde el sentido, desde el bien común, digámoslo así. Estas personas son, oye, pero como que no son considerados contigo, mira, están atornillando para atrás, tú quieres hacer esto. O sea, el nivel de argumento, quiero que se entienda un poco, es más sentimental. Ellos están apelando a lo que Nabucodonosor había hecho antes con ellos. ¿Ya? Vamos a ver que esto que yo les estoy comentando se comprueba. Ojo, se comprueba más adelante. Pero vamos a seguir. Dice, entonces Nabucodonosor, y aquí se muestra, versículo 14, entró en cólera y furor y mandó a traer a Sadrach, Mesach y Abednego, que esos eran los nombres que le había puesto a los hebreos, los cuales fueron llevados inmediatamente ante el rey. ¿Ok? O sea, se vuelve a mostrar el defecto que él tenía, que estuvo en Daniel 1, 2 y 3. Aquí se vuelve, se encoleriza emocionalmente, visceralmente el hombre reacciona a lo que le dijeron. Y en el versículo 14 dice, pongan atención, Nabucodonosor tomó la palabra y les dijo, Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos a ver si lo que yo acabo de comentarles en el versículo pasado es verdad, que apelaron a algo más emocional, algo más. Miren, esto es lo que pregunta Nabucodonosor. ¿Es verdad que vosotros no rendiréis culto a mis dioses, ni habéis adorado la estatua que yo hice levantar? ¿Es verdad que ustedes son desconsiderados conmigo, que yo les doy un plato de comida? ¿Es verdad que ustedes son desconsiderados con mis dioses, siendo que yo me arrodillé frente a tu Dios? ¿Es verdad que son desconsiderados a mi autoridad, siendo que yo los puse como gobernadores de Babilonia? ¿Se dan cuenta como el tono que utiliza Nabucodonosor?
usa la palabra desconsiderado. En el versículo 14, en el texto original dice, no honráis. No honráis mis dioses. No honráis mis leyes. Era una acusación emocional. Pero si ahora miramos el desempeño de estos 3 hebreos, ¿ellos deshonraban al rey o no? En la realidad, ¿cómo eran ellos como administradores? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que ¿cómo se dice? En la evidencia objetiva, ellos eran buenos administradores, cuidaban los intereses del rey, cuidaban la ley, que nadie la infringiera? ¿Se dan cuenta? O sea, en la realidad ellos eran muy buenos súbditos, muy buenos administradores, querían mucho al rey, honraban su reino. Esa es la realidad objetiva. Pero en la realidad subjetiva, en el argumento, si ustedes no adoran a mis dioses, entonces no me honran a mí, no honran mi ley, no quieren al Estado, ¿cierto? O sea, del punto religioso se está transformando como en algo súper emocional, sin tomar en cuenta la evidencia que ellos han dado de que lo que está diciendo Nabucodonosor es falso, ¿cierto? Nabucodonosor está tomando el punto de la religión, que ellos no someten su religión, para achacarle cosas que no son verdad. Es un argumento, por eso digo, es un argumento emocional. ¿Qué piensan? Me estábamos preguntando, a ver, Geraldine, no sé si puedes ahí, ¿qué piensas de lo que hemos ido estudiando hasta el momento? Geraldine, ¿estás por ahí? Parece que no le llega el audio bien. A ver, vamos a preguntar a hermana Vivi, para que también participe, que está ahí con la familia, con Ernesto. ¿Qué opina hermana Vivi? Yericito me dice, mi amor, que está un poquito ocupadita. Ah, ok, ya. ¿Alguno por ahí que quiera opinar? Está Oscar. Sí, Oscarito y Aníbal. ¿Qué opinan? bueno, ese tema de, ¿cómo se llama? Cómo el rey también está envuelto en el juego del enemigo, ¿no? Porque él también, ¿cómo se llama? Era manejado por emociones. ¿Cómo es que también ¿cómo se llama esto? Él se movía también por emociones. Entonces, muchas veces el ser humano, nosotros caemos en eso. Yo mismo, de hecho, y muchas veces es que caemos en ese tema de la emoción y no nos damos cuenta. Así que siempre la hermana Juay, de hecho, dice que las emociones existen y son necesarias para el ser humano, porque tienen que estar sujetadas siempre bajo la razón. No pueden estar sueltas. Entonces, ese tema es un tema en la sociedad, ¿cierto? En los jóvenes, y muchas cosas. Eso. Pero las acusaciones, me parece interesante que a la luz de la evidencia son bastante subjetivas las acusaciones. ¿Ok? Eva, ¿alguna opinión? No, por ahora ninguna. Ok. Se me cayó la Nico. Ahora le toca del 15 para adelante, si no me equivoco, Eva. Bueno,
Bueno, algo que yo pude rescatar de lo que me ha tocado o de lo que me toca es que, por ejemplo, en el versículo 15, que dice lo siguiente: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al son de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en aquel mismo instante seréis echados en medio de un horno de fuego encendido. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Yo creo que el rey Nabucodonosor, al pedir que se trajese delante de su presencia estos tres jóvenes, quería cerciorarse, y en el versículo 15 es como que si les da otra oportunidad, es como, ya Marianita, llévate. Es como si les dijera, ahora les voy a dar nuevamente una oportunidad para que después de haber escuchado los instrumentos, ellos tenían que postrarse y adorar, pero yo creo que ellos entendían el concepto de postrarse, que es una señal de humildad y amor hacia el Creador, y ellos lo tenían por claro eso. Entonces, lo que continúa diciendo en el versículo 16 dice que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no necesitamos darte una respuesta sobre este asunto. Bueno, ellos no tenían esa preocupación en cuanto a darle la respuesta al rey Nabucodonosor, porque la respuesta de ellos fue firme, esa convicción, esa fe que tuvieron al responderle en cuanto a lo que dice el versículo 17, que al Dios que servimos es capaz de librarnos del fuego y de tus manos. Pero en este caso, lo que hace mención en el versículo 18, no solamente iba a ser probada la fe, sino la confianza y sobre todo la fidelidad de estos jóvenes. Y me llama un poco la atención porque cómo ellos con esa fe, esa convicción de que su vida o su caso estaba en las manos de Dios, tienen esa seguridad de responder al rey Nabucodonosor, a donde le dice que el rey, al Dios al que sirven, tiene la posibilidad de librarlos, pero dice que si no lo hace, si el Dios al que sirven no lo hiciera, ellos iban a seguir siendo fiel a los principios de Dios. Y yo creo que de antemano ellos tuvieron una preparación. ¿Por qué mostraron fidelidad? Mostraron fidelidad porque tuvieron esa preparación de antemano en el capítulo 1, en esas cosas pequeñas, en cuanto a no servirse de la comida del rey ni a lo que bebían. Y dice que por esa respuesta que estos jóvenes habían dado al rey, es que el rey nuevamente se llenó de ira y mandó a que se encendiese 7 veces más el fuego de lo acostumbrado. Entonces dice que se tomó a los soldados para que ataran a estos jóvenes tal cual estaban, vestidos con sus túnicas, con sus turbantes. Yo creo que para asegurarse de que se quemaran, pienso yo, y de esa manera fuesen echados al horno por su desobediencia. Pero hace mención también que ellos no se quemaron, no se quemaron, sino que se quemaron los soldados, los que los habían echado. Y encontré una cita en el conflicto de los siglos que dice que así como, bueno, eso no lo leí ahora, pero no sé si lo puedo leer. Dale, claro. Ya, miren, es algo que, y también, así como, algo que quería comentar, así como el oro tiene que pasar por el fuego para ser purificado, aquí también dice que el tiempo de prueba
que la prueba es porque Dios tiene un propósito detrás de todo ello. Y aquí hace mención lo siguiente, dice: los asaltos de Satanás son feroces y resueltos sus engaños, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha su súplica. Su aflicción es grande, las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador, refiriéndose a Cristo, los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad, pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse toda su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Así como detrás de cada prueba Dios tiene un propósito, yo creo que Él nos quiere limpiar, nos quiere de todo aquello, más que todo que no nos permite brillar como Él anhela que brillemos, y de todo aquello que nos aleja más que todo de su presencia. Amén. Miren, volvamos atrás para revisar el texto. Miren. Dice, versículo 15, pongan atención. Ahora pues, si al oír el son de la corneta, del silbato, vuelve a repetir la misma repetidera. Es decir, ahora que vamos a levantar de nuevo la adoración, ¿cierto? Dice, de todo instrumento de música, ¿estáis dispuestos a postraros en adoración ante la estatua que he hecho? Os irá bien. Lo que está diciendo, ¿cierto? Les voy a dar otra oportunidad, tal como dijo Eva. Otra oportunidad, y van a tener que arrodillarse y les va bien. Nabucodonosor en cierta manera es explosivo, pero les tenía aprecio. Sabía que eran buenos administradores. Quizás decía, me habrán escuchado bien. Yo los puedo perdonar si demuestran ante todos que también se postran. O sea, Nabucodonosor, aunque era bastante colérico e emocional, podemos entender que tampoco perdía el sentido, los sentidos por completo, ¿ya? Y dice, pero si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego abrasador. Y ahora les hace una pregunta, pongan atención, es fundamental esto al nivel del conflicto. ¿Qué Dios os podrá librar de mi mano? Es importante esta pregunta. Primero tenemos un conflicto de adoración. Después tenemos un conflicto con el Estado. Y ahora Nabucodonosor hace un desafío. ¿Se acuerdan de que o sea, se va estableciendo el carácter de Dios? En el capítulo 1 era el Dios que da sabiduría. En el capítulo 2 es el Dios que puede ver todos los misterios. Capítulo 3. ¿Será que ese Dios puede librarlo de mis manos? Es un desafío abierto al cielo. ¿Ok? Para poder llevar adelante ese desafío, ellos reaccionaron. Pongamos atención al 16. ¿Cómo reaccionamos nosotros en estas materias? Aquí viene la pregunta moral, la pregunta de carácter. Cuando nos sacan en cara cosas, porque primero Nabucodonosor partió sacándole en cara, es que ustedes no me respetan, es que no me quieren, yo me arrodillé frente a su Dios, ustedes son desconsiderados, no se arrodillan frente a mi Dios, como haciéndolo sentir culpable, ¿eh? Ese es el argumento. Ustedes son los culpables, no yo soy bueno. Y como soy tan bueno, les voy a dar otra oportunidad. Miren que soy bueno. Pero, y ahí viene la trampa. Pero si no me obedecen, ya saben. O sea, está tratando de coercionar la voluntad, el libre albedrío de los israelitas.
¿Se dan cuenta cómo engaña Satanás? ¿Cómo entrampa la manipulación emocional que trata de construir para que ellos se sientan culpables o digan, oye, sí, como que estamos siendo, como que le estamos poniendo mucho? ¿Por qué no vamos y demostramos de que tenemos respeto por sus dioses? Si no hay que adorarlo, hay que tener respeto nomás. Si ellos se hubieran puesto en ese terreno, probablemente hubieran pecado. Así se los digo. Pero ellos, ustedes vayan a ver los comentarios de la hermana White, la reacción que ellos dijeron, la reacción, si lo queremos traer al presente, es políticamente incorrecta. ¿Cómo le dice usted y le responde una persona que adora a la Virgen María? ¿Cómo le dice usted a una persona que adora, no sé, porque a otra cosa? Dice, no, es que no puedo ser tan penca, así como de decirle tan fuerte de que no puedo ir, que no transgreda el sábado, que no como eso, que miren cómo responden. No tenemos por qué responderte sobre este asunto. Podrían haber intentado convencer a Nabucodonosor. Oye, ¿sabes qué, Nabucodonosor? Es que en nuestra ley, en nuestra religión, esto es así, y no podemos, porque esto... Cuando viene la tentación de frente y vienen a doblegar tu voluntad por la fuerza, la manipulación, ¿cómo se debe responder? No es necesario que te responda a este asunto. Este asunto no te compete. No tiene que ver al Estado. No tiene que verte a ti. Este tema es entre yo y Dios. No es asunto tuyo. Fuerte. Fuerte para todo lo que habían recibido de Nabucodonosor. Entonces, no tenemos por qué responderte este asunto. Y aquí viene. ¿Se acuerdan del desafío que había lanzado? ¿Será que habrá algún Dios que pueda librarnos de mi mano? Ahora ellos responden. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, existe. Los tuyos no existen. El de nosotros existe. El de nosotros se interesa por nosotros. ¿Se acuerdan lo que hablamos en el Daniel 2? ¿Cómo le respondieron a Nabucodonosor? Los dioses, esos que en ellos moran, no moran con los hombres ni con la carne, no se interesan en las cosas de los hombres. Ahora lo que están diciendo es de nuevamente lo mismo. El Dios nuestro existe. ¿Ya? Él tiene poder, oh rey, para librarnos del horno de fuego y de librarnos de tus manos. Y aunque no lo haga, aunque tiene poder, y aquí viene la parte, pero si no lo hace, no importa, ¿cierto? Tampoco daremos culto a tus dioses, ni nos postraremos ante la estatua que hiciste levantar. En otras palabras, aunque fueron corteses, porque no se denota en ningún momento de que fueron salvajes ni le gritaron al rey, pero fueron claros. No te compete este tema, no es un asunto que le competa al rey, no tenemos por qué responderte. Nuestro rey, o sea, nuestro Dios sí tiene poder para librarnos, y si no nos libra, tampoco nos vamos a arrodillar. Eso significa una respuesta sin vacilar. Es como cerrarle la puerta. El rey no puede entrar a dialogar sobre esa materia de ninguna manera. No trataron de abuenarse con el rey, de buscarle un arreglo, no. Esto es así, el blanco es blanco, el negro es negro, lo bueno es bueno, lo malo es malo, esto es malo y no tenemos por qué darte respuesta. Sin vacilar. ¿Ok? Como respuesta al desafío que él mismo había lanzado, como no le sirvió la manipulación al rey,
se llenó de ira y furia contra Sadak y se le desencajó el rostro. Miren la rabia que tenía. Están leyendo versículo 19. Se le desencajó el rostro, se le desfiguró el semblante. Respondió al desafío y mandó calentar el horno. ¿Cuántas veces? 7. Ese es un texto que tiene que ver con completo, más que o sea, hasta lo que más diera calentar el horno. Segundo, no mandó a cualquiera a tirarlo, mandó a los hombres más fuertes, porque es un desafío. Recuerden, Nabucodonosor pensó que los podía librar antes, ya, para que no cayeran dentro del horno. Ya, mandó a calentar el horno. Los condujo con militares los más fuertes para que no pudieran ser soltados. Y más encima los ató. 3 cosas hizo Nabucodonosor. Calentó, los llevó detenidos, digamos, con los mejores que tenía, con los soldados más fuertes que tenía, y más encima totalmente amarrados, con ropa y todo. Ni el turbante se les cayó. ¿Ok? Y pone ese detalle. Con su turbante, con todo. En otras palabras, Nabucodonosor se estaba levantando en osadía, en desafío osado contra el Dios de los hebreos, que él no los iba a librar de su mano. Por eso pone esas cosas. Es un golpe, repetimos, entre los dos sistemas de adoración, entre las dos leyes, y ahora entre los poderes. El poder que tenía Nabucodonosor y el poder de Dios para librar. Interesante el conflicto. Adoración, ley, poder. Y entonces mandó a algunos, ¿cierto?, a los hombres fornidos. Varones fueron atados con zarangüeyes. Como con a ver, zarangüeye, voy a buscar la traducción a ver si la tengo aquí. NBI. Como que los amarraron con sus zaragüeyes. A ver, esta palabra no lo conozco bien. Vamos a ver la traducción. Ya. Es una ropa que tenían puesta. Eran las ropas. Fueron atados. ¿Ok? Sí. Versículo 22. ¿Sí? Oscar. Oscar. Ya. Bueno, yo quería comentar algo. Que sí. Que resulta que anteriormente pudieron empezar una prueba más débil, y que era el tema de la comida. Y ahora llegaron al punto, o sea, el Señor permite las pruebas al punto de lo que, cómo vamos avanzando, ¿no? Empezamos por el tema de un poco de, ¿cómo se llama esto? De ser fiel a Dios en un punto, y ya Dios nos va mostrando otros puntos más en los que debemos también cambiar. Y bueno, llega hasta el punto del ser humano de dar la vida, a ver si estamos dispuestos a dar la vida. Eso. Amén. Amén. Miren, para hacer la historia corta, porque quiero... ¿Sí? Quería comentar algo, que en el conflicto de los siglos hay una expresión que utiliza la sierva del Señor, donde dice que al final del tiempo, lo que no se consiga por la persuasión, lo van a conseguir por la fuerza. Y es lo mismo que utilizó el rey Nabucodonosor, porque él primero quiso apelar a ellos, a la razón o al sentimiento, como tú decías, y como ellos no se dieron, entonces dijeron, bueno, como ustedes no quieren, entonces nosotros vamos a apelar a la fuerza, vamos a hacer con ustedes más duros, más severos. Y es por eso que utiliza acá la expresión que dice que el rey estaba fuera de sí, estaba enojado, estaba pero exaltado. Y por eso fue que
él acudió a la fuerza. Y es lo mismo que va a pasar ahora. Lo que no se consiga por el sentimentalismo, lo van a conseguir por la persecución. Miren, para avanzar esta parte, ¿cierto? Nosotros sabemos que calentó el horno, mandó a los hombres, y cuando los fueron a tirar adentro, ¿qué pasó con los hombres? Se murieron, ¿cierto? De tan fuerte que estaba el horno. Quiero meditar una parte aquí interesante antes de saltar a los últimos minutos del estudio. Hoy en día el mundo se está preparando para algo similar. ¿Ok? Y ustedes van a tomar decisiones y van a ver que el mundo va a actuar con estos mismos principios. Por ejemplo, para ser bien franco, yo no estoy ni a favor ni en contra del tema de la vacuna. Quiero dejarlo bien claro. Pero hay personas que decidieron no vacunarse por distintas razones, ¿ok? Dijeron, no, yo no estoy en una edad conflictiva, digámoslo así, tengo buena salud, quiero pasar esta enfermedad, digamos, de manera normal, o sea, enfermarme y generar mi anticuerpo. ¿Ya? Otras personas dicen, no, tengo plena confianza de que con los remedios naturales puedo pasar la enfermedad de manera bien. Hay otras personas que tuvieron otro tipo de opinión, que a través de lo que ellos entienden, en su libertad de conciencia, dicen, para sanarse no hay que meter algo que te enferma. Y ellos dicen, ese principio no está en la salud natural, así que no me voy a vacunar. O sea, en distintos casos hubieron personas que eligieron no vacunarse. Hay otras incluso que dijeron, no, es una vacuna experimental, que falta que la prueben, no me quiero vacunar ahora. Más adelante, quizá en 1 año más, 2 años más, me voy a vacunar cuando cumpla el ciclo natural de todas las vacunas. ¿Ok? Hay distintos casos. Pero quiero que pongan atención a los argumentos. Porque yo lo he escuchado argumentos por radio, por televisión. El mismo argumento. Si no te vacunas, es que eres malo. Porque no quieres cuidar al resto. Primer argumento. Porque por tu culpa otros se van a enfermar. Siendo que todos se pueden enfermar. Y la ciencia dejó claro que tú te vacunes o no te vacunes, te vas a enfermar y vas a ser foco de contagio. Ojo. ¿Ya? La vacuna no evita que contagies a otros, tampoco. Te va a dar la enfermedad de manera menor, sí, pero igual te vas a enfermar y vas a contagiar a otros. ¿Ok? Entonces viene este argumento, te dice, no, es que tú eres malo. Después va a decir, no, es que por tu culpa otros van a morir. Por tu culpa no se termina la pandemia. Yo he escuchado este argumento en radios, en televisión. ¿Ok? O sea, ahora son los culpables del mal, pues. Está diciendo que la culpa es de una nación que no guarda la ley de Dios y come cualquier tipo de alimentos. Y se come animales que Dios dijo que no tenían que comer, ¿cierto? Porque así partió la enfermedad. La enfermedad partió, el caso cero partió en Wuhan, porque comían pangolines y murciélagos en la feria, en el mercado, y no los hervían de manera higiénica. Entonces el pangolín, el murciélago, pues no se sabe cuál de los dos, porque tiene ADN, el brote original tiene ADN de los dos, y saltó y mutó en un humano, y ahí empezó el contagio. Entonces una nación que no guarda la ley de Dios en cuanto a la alimentación, produjo una enfermedad que contagió al mundo. Pero para algunas personas, los culpables son aquellos que no se vacunan. ¿Se dan cuenta? ¿Ahora qué viene? Ya. Hay personas que igual no se han vacunado. Quiero hacerles notar esto. Y entonces viene y el Estado pone diferencia entre los que se vacunan y los que no se vacunan. Entonces, ahora en un bar, y estoy hablando porque esto es secular, no necesariamente, en un bar, en un cine, si todos van y están vacunados, pueden entrar tantas personas. Pero si uno no es vacunado, entonces, ¿qué va a hacer el negocio? Le va a decir, tú no puedes entrar, tú no puedes comprar, tú no puedes hacer esto, porque no estás vacunado, y si te recibo, en vez de recibir 50 personas, ahora tengo que recibir 25 y mi negocio quiebra.
Entonces te das cuenta cómo el Estado está generando en materia de conciencia, porque el cuerpo, según la Biblia, ojo, según el principio bíblico, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si alguno hace algo en contra del cuerpo, tendrá que responder a Dios, dice la Biblia. Por lo tanto, quien dirige o quien tiene potestad sobre nuestro cuerpo es Dios. Si tú te vacunas, para Dios te vacunas, y si no te vacunas, para Dios no te vacunas, finalmente vas a tener que darle cuenta a Dios de tus actos. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Así que ojo, cuídate. Ese es el principio bíblico. Entonces viene el Estado y dice, no, eres el culpable, después viene la presión social, vienen los amigos, ahora eres el malo, después viene la discriminación arbitraria, en el cual te tratan como un enfermo siendo que no eres enfermo, porque no estás contagiado, simplemente no estás vacunado, ¿ok? Y es tan fuerte este tema, pongan atención, y esto lo hablábamos el otro día en una charla de tema religioso, separación iglesia-estado, que se le está pidiendo a las iglesias que hagan la misma selección de personas entre los que están vacunados y los que no están vacunados. Es decir, a esta iglesia pueden entrar 25 personas o 50 personas. Es decir, la iglesia tiene que hacer funciones de fiscalización que no le pertenecen, porque supuestamente en la iglesia todos pueden entrar, ¿cierto? A no ser que estén enfermos. Ojo, en el templo todos podían entrar a no ser que estuviesen enfermos, pero tú los tratas de antemano como enfermos. A lo que quiero llegar es que estamos viviendo una preparación, ojo, para temas más conflictivos en el futuro. Ahora es por la vacuna. El día de mañana, ¿qué va a ser? ¿Se dan cuenta? Si nosotros sabemos a través de la profecía que el día de mañana va a ser el día de reposo, porque van a haber tanta destrucción, como se dice, tantas cosas que van a pasar al mundo, dice el conflicto de los siglos, que se va a culpar a los guardadores del sábado, y se van a usar los mismos argumentos que están en Daniel 3, que son desconsiderados, que no respetan, argumentos sentimentales, y después argumentos coercitivos. Si tú no haces lo que yo te digo, entonces presión, 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 para que hagas finalmente algo que está en contra de tu conciencia, sino que ahora hagas algo que dicta la ley. No estoy diciendo que la vacuna, ojo, sea la marca de la bestia, no estoy diciendo nada de eso, porque hay hermanos que se están pasando a revolución, pero lo que estoy diciendo es que se está construyendo un sistema social, un sistema jurídico funcional para el día que tengan que imponerse leyes de carácter religioso, leyes civiles de carácter religioso. ¿Se entiende? ¿Qué opinan? ¿Lo habían visto de esta manera? Que se está construyendo una legislación en todo el mundo, en distintos países, donde se les da atribución al Estado para entrar en las iglesias, para entrar en las casas, para tomar decisiones que finalmente van a afectar tu vida privada. El diablo sabe cómo trabajar la mente de las personas, sabe cómo trabajar la mente del mundo, cómo normalizar ciertas cosas, ¿cierto? Ahora esto se puede hacer porque hay un estado de excepción, ¿cierto? A excepción constitucional. Pero se está normalizando de que es justo y correcto que el Estado tenga esas atribuciones por el bien de los demás. Por si acaso aviso, yo me vacuné, soy vacunado. O sea, no soy un antivacuna, pero veo el peligro de generar estos tipos de argumentos y de presionar la conciencia en temas que competen a mi persona, ¿cierto? Por ejemplo, antes de entrar en este tema de la vacuna, el Estado decidía
qué comercios podían funcionar, quién puede comprar o vender. Finalmente, decir, no, tú no puedes abrir, no, tú puedes abrir, es decidir, es tener potestad. Entonces uno empieza a pensar, oye, de verdad, o sea, frente a un conflicto, una crisis mundial, se puede cumplir la profecía tal cual está escrita en la Biblia. Solo faltan las condiciones. Y estamos viendo que se están empezando a cumplir. Ok, para ir cerrando el estudio, bueno, voy a dar la oportunidad. ¿Algún comentario? Aprovechen. ¿O quedaron para adentro? Pueden opinar, no hay problema. ¿Sí? ¿Cómo? Quedé para adentro. Ok. Tenemos que entender que no va a ser ni la primera ni la última pandemia y no va a ser ni la primera ni último desastre global. Recuerden que estamos en el cambio climático, están pasando un montón de cosas en el mundo y hay que entender cómo afectan. ¿Sí? Esto recién está comenzando, nomás. Está Principio de dolores. Sí. Vendrá de a poquito, va aumentando más la presión y después van sacando nuevas leyes y se va apretando más la cosa hasta que llega y estalla ya todo. Yo también pienso que estamos igual como usted comentó, que estamos en tiempo de preparación, pero así como el Señor bendice a su pueblo cuando le es fiel obediente, en Isaías capítulo 43 versículo 2 dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama prenderá en ti. Entonces el Señor también nos da esa seguridad de que Él está con nosotros en cada situación o en cada prueba por la que pasemos. Amén. Es una materia complicada, ojo, no pretendo zanjarla, pero sí pretendo llevarlos a la reflexión. ¿Dónde está el límite entre lo que puede hacer el Estado y lo que no puede hacer el Estado? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde comienza la adoración a Dios y mi conciencia? ¿Y cuáles son las libertades intransigibles? Ojo, intransigibles, que no se pueden transar, no importando que se caiga el cielo o llegue el apocalipsis, ni nada. ¿Dónde está el límite? Ahí para que ustedes lo estudien y lo reflexionen. Pasando a otra materia, ya estamos en la hora, pero necesito terminar el capítulo porque son muy pocos versículos. También se muestra el amor de Dios en este texto. Aunque hay un conflicto, hay grandes cosas, ¿cierto? Dice: entonces el rey estupefacto se levantó y preguntó a los de su consejo: ¿no fueron 3 varones los que cayeron atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. El rey empezó a mirar algo extraño, pero él respondió, pongan atención a esta parte, es bastante interesante como lo dice el arameo, el caldeo. Mirad, estoy viendo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Hay traducciones que lo ponen Hijo de Dios, otras traducciones lo ponen Hijo de Dioses, ¿ok? Pero Nabucodonosor, ¿de dónde sacó que existía el Hijo de Dios o el Hijo de los dioses? ¿Cómo construyó ese pensamiento? Pongan atención. El texto en el original dice: semejante al hijo de Elohim. La palabra aramea Elohim es la forma plural de Elahá, Dios, y se emplea para designar a dioses paganos. El equivalente hebreo de Elohim es Elohim, que a pesar de estar en plural, se usa regularmente para designar al único Dios verdadero.
Por lo tanto, es lógico el vocablo arameo Elohim que también pueda presentar al Dios de los judíos. En otras palabras, lo que está tratando de decir el texto, ¿ya?, es que Nabucodonosor algo sabía de la religión de los judíos, de los hebreos, perdón, y por tanto cuando ve a ese ser sobrenatural, se le viene a la mente al Hijo de los dioses o al Hijo de Dios en su comprensión. Por lo tanto, se los voy a decir de esta manera: parece que Daniel y sus amigos hicieron el trabajo. Habían evangelizado a Nabucodonosor, le habían hablado de su Dios, le habían contado que existía el Hijo de Dios, el Mesías, y él tenía cierto grado de conocimiento. Pongan atención con eso, cierto grado de conocimiento. Y por lo tanto, cuando ve que hay un ser sobrenatural que viene a salvar a los judíos, él piensa en ¿qué? El Hijo de Dios, en el Mesías judío. Veo algo semejante a eso, y lo describe con sus palabras. Dice: Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego en llamas y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Elahayah, en otras palabras, del Dios vivo, salid y venid. Y Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros del rey, reunidos allí, vieron cómo el fuego no había tenido poder alguno contra aquellos varones. Ni siquiera sus cabellos estaban chamuscados, sus ropas estaban intactas y no tenían olor a quemado. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, no cumpliendo el edicto mío, del rey, el mío, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios, que no fuera su Dios. Decreto pues que todo pueblo, nación o lengua que profiera blasfemia en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, donde van a estar las mulas, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Se acuerdan del reto? ¿Habrá algún Dios que pueda librarlo de manos? Sí, pues. Dios lo libró de sus manos y Nabucodonosor perdió el reto y en cierta manera paga sus votos declarando que nadie puede hablar en contra de Dios, del Dios de los judíos, y si alguno habla en contra del Dios de los judíos, sea descuartizado. ¿Ok? Pero quiero que miren esta otra parte. Nabucodonosor, ¿a quién vio? ¿Ah? Comentario de Ellen White, Review en Herald, 3 del 5 de 1892. ¿Cómo supo Nabucodonosor que el aspecto del cuarto era como el Hijo de Dios? Ellen White dice que la traducción correcta del texto es el Hijo de Dios, en singular. ¿Ok? De los cautivos hebreos estaban en su reino, había oído. Pónganle, por eso digo que yo no lo saco de ningún... no me lo invento, eso es lo que dice ella. De los hebreos que estaban cautivos en su reino, había oído acerca del Mesías. Ellos habían sido portadores del conocimiento de Dios viviente que gobierna todas las cosas. Es decir, Nabucodonosor sabía que vio a quién. ¿A quién vio Nabucodonosor? Carolina. Al Hijo de Dios, ¿cierto? Ahora sí, ya se escucha mejor. Ahora sí. Cuando Nabucodonosor vio al Hijo de Dios, él en ese momento se le olvidó
se le olvidó que él era el Dios, se le olvidó su propia grandeza que él sentía en ese momento, ¿cierto? Su orgullo, él no le importó en ese momento y se paró rápidamente a ver lo que estaba sucediendo, para acercarse, para ver con sus propios ojos esa escena que él estaba divisando. En ese momento, él se olvidó de todo lo que había dicho antes. Y pudo ver con sus propios ojos lo que los tres jóvenes le habían, por medio de su testimonio, le habían enseñado en ese tiempo que habían compartido con el rey. Pudo ratificar lo que ellos habían predicado con su carácter y con su propio testimonio. Quiero que miren esta parte. Nunca ponemos atención en el trato de Dios. ¿Por qué Jesús, el Mesías, se dejó ver por Nabucodonosor? ¿Por qué no cayó muerto, fulminado por su gloria? ¿Por qué Jesús se manifestó y se dejó ver por él? ¿No será que el mismo Dios que intentó revelarse en el capítulo 2 y hablarle por sueños, ahora se intenta revelar nuevamente a Nabucodonosor, ahora con su gloria y su poder? ¿No será que Dios está tratando de alcanzar a Nabucodonosor? Mostrarle su gloria, su poder, que él tiene un trato cercano con aquellos que lo adoran y que son fieles. ¿No será que se le permite ver lo que a Abraham le hubiera gustado ver por amor y misericordia, porque Dios sabe lo que hay dentro de Nabucodonosor? Lo conoce mejor que él mismo. Quiero que piensen en eso en el capítulo. Todos miran el milagro, pero el milagro más grande que Dios está tratando de hacer es tratar de convertir a Nabucodonosor. Ese es el milagro que Dios está tratando de hacer. No solamente salvar a los judíos, está tratando de entregarle el mensaje que él ya tenía claro, reafirmárselo a Nabucodonosor. Yo soy el Dios de los judíos, vengo pronto a la tierra, soy el ser eterno por los siglos de los siglos, el alfa y el omega, ¿cierto? El hijo del Dios viviente. Vamos a ir cerrando. Algunos comentarios finales para terminar. No sé si alguno quiere hablar. Evita, Carolina, Nicole, Geraldine. Yo, ninguno, pero me encanta, me está empezando a gustar el libro de Daniel y como usted lo dijo una vez, Dios no hace acepción de personas y esta vez también, bueno, hasta en este capítulo 3 trata de invitar, de nuevamente acercarse al rey Nabucodonosor y tratar de que él cambie su carácter, del cómo es. Nicole. Es que igual acá estaba pensando lo último que dijiste sobre lo importante, o sea, lo que Dios quería hacer en este caso, que era convertir a Nabucodonosor, o sea, en ese último texto, nunca me había puesto a pensar en por qué él se deja ver, por qué deja que Nabucodonosor lo vea. Y ahora recién estoy ahí procesando esa parte, pero es súper interesante lo que dijiste ahora último. De verdad. Estoy, como dijo Larita, encantada con este libro nuevamente. Es que es interesante. Se nota de que el único que lo podía ver era él. Porque el resto no lo vio, el resto de la corte no lo vio. Fue él el que lo vio. Y por lo tanto, Dios se revela a Nabucodonosor. Quiere que vea lo que está sucediendo. Para que produzcan algo en él. Carolina. Bueno, desde el primer capítulo de Daniel, el Señor permitió que él tenía un propósito, ¿no? El que estos jóvenes llegaran allí a su corte
era el propósito de Dios, era que fueran alcanzados. Era por medio del testimonio que ellos le dieron desde el principio, después cuando el Señor le reveló, le dio este sueño, pero por medio de Daniel pudo saber el significado. Dios siempre lo había estado llamando en su misericordia. Él sabía que veía algo en Nabucodonosor que tal vez nadie veía, pero Dios veía que él podía ser un hombre que podía ser útil en su obra. Entonces vemos que ahí él se olvidó en ese momento del sueño y de todo eso al crear esta estatua de oro, pero nuevamente recordó cuando estaba allí viendo al Hijo de Dios, recordó todo lo que estos jóvenes le habían enseñado por medio de su testimonio, de su carácter. Otra vez reafirmó que Dios lo estaba llamando nuevamente a los caminos, otra vez al arrepentimiento. Entonces vemos que Dios obró de esas maneras tan misteriosas. Geraldine, ¿estás por ahí? Geraldine, para que también puedas ahí hacer tu opinión, aporte. No sé, Oscar o Luis también pueden aprovechar. Ya estamos cerrando. Oscar, Ernesto. No, hermano, hasta el momento no. Ok. Así termina el libro, sea el capítulo 3. Y obviamente es la antesala para el 4. Y ahí vamos a entender el 4. Con todo esto que hemos hablado, vamos a comprender el 4. Si está escrito en arameo, ¿se acuerdan lo que les dije? El libro del 1 al 6 están escritos en arameo. Y todos debían entenderlo. Todos. ¿Ok? Es un mensaje a las naciones. Así que no solamente Dios se quería revelar a Nabucodonosor, sino que también, o sea, digámoslo esa parte, ese desafío. ¿Será que será que algún Dios los pueda salvar de mi mano? La profundidad de lo que está haciendo Dios no es solamente salvarlos de su mano, sino que intentando salvar a Nabucodonosor de su propia mano, salvarlo de él mismo. Así que vamos a dejarlo hasta ahí. Que el Señor les guarde y les bendiga. Espero que les haya gustado el estudio del capítulo 3 del libro de Daniel. Vamos a continuar con el 4 y vamos a dar tarea. Tarea, señores. Del 1 al 8 le toca a Carolina. Del 1 al 8. ¿Ya? Y vamos a repetir, pues ya le tocó a Eva, vamos a repetir a Nicole. Del 9 al 18. ¿Ok? Del 1 al 8 y del 9 al 18. Amén. Que el Señor les guarde y les bendiga. Entonces, ¿sí? Hermano Jerry, yo tengo una pregunta. El capítulo Dime. 3 de Daniel tiene relación con Apocalipsis porque aquí dice, porque estamos leyendo un poco en Apocalipsis, porque en el versículo 19 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y en Apocalipsis también hace hincapié dragón. de Sí, hay relaciones. De hecho, probablemente cuando terminemos de estudiar Daniel vamos a estudiar Apocalipsis. Porque la estructura del libro de Apocalipsis es tomar todo lo que está en Daniel y ampliarlo. Pero primero hay que estudiar Daniel. También hace referencia de Babilonia. ¿Pero se referirá a Babilonia espiritual? Es que toma símbolos de Daniel, pero los aplica de manera espiritual. Pero toma mucho de Daniel, pero también de otros libros también. ¿Ok? Bueno, muchachos, que les haya gustado. ¿Ok?
vamos a orar entonces para cerrar el estudio. ¿Ok? ¿Les parece? ¿Quién desea orar? Si no, utilizo la dedocracia. Voy a usar dedocracia. Aquí, acá, ¿qué fue? Hermano, Ah, ya. aquí el hermano Luis, quisiera orar. Ok, listo. Vamos a orar. Cariñoso, bondadoso y buen Padre Celestial, le queremos dar gracias en esta noche por el estudio que hemos tenido. Le rogamos, mi Dios, que usted nos ayude a entender el conflicto cósmico que hay en este mundo y usted nos ayude a tener victoria, Padre. Prepararnos, Señor, para los eventos finales que se acercan a este planeta Tierra. Nos ayude, Señor, como estos hombres a estar de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Perdona nuestros pecados, llénanos de tu presencia y de tu poder. Regálanos una noche alegre y feliz y también un sábado, Señor, donde nos regocijemos junto a su presencia. Ayúdanos, Señor, en el espíritu, verte a ti, como lo vio Nabucodonosor, pero que nosotros te veamos en gloria y majestad, redimiendo nuestras vidas. Oramos en Jesús. Amén.